Aristóteles la llamó el arte de la palabra. Joaquín Xirau dijo: la literatura es una de las formas más altas de la conciencia. Alfonso Reyes afirmó que la literatura es una agencia especial del espíritu. Emerson confirmó que la literatura es una necesidad del hombre, sea cual fuese su condición social, estado, cultura, sexo, edad, pues cada circunstancia tiene su expresión literaria. Jorge Luis Borges entendió la literatura como un espacio lleno de vida, un ámbito donde se reflejan las mismas pasiones, los mismos deseos, las mismas aventuras que en la realidad. Las obras literarias ayudan al ser humano a edificarse en cualquier ámbito. Cada obra literaria muestra una realidad oculta de la sociedad. Es como una nutrición reflexiva e intelectual. Recuerden esto: lo importante es ver la lectura con pasión y no con obligatoriedad. Abre el libro. Durante el expresionismo, hubo especial trascendencia en el desarrollo de la literatura, en especial durante y luego de la Primera Guerra Mundial. El nacimiento del expresionismo se da como una reacción en contra del materialismo, así como los valores que promulga la clase burguesa y la prosperidad. Es así que los escritores de esta vanguardia empiezan a oponerse a la urbanización y el predominio de la clase alta en la sociedad a través de sus textos. Es importante tener en cuenta que esta vanguardia recibe especial influencia en la filosofía, en particular con personalidades como Nietzsche, quien establece las bases clave para el desarrollo cuando profundiza en las ideas tradicionales en relación con la moral y el razonamiento. Si bien esta vanguardia toma una gran inspiración de movimientos como el romanticismo o el barroco, y el principal canal de influencia será el simbolismo tanto francés como alemán. Uno de los géneros en los que más se trabajó el expresionismo como vanguardia fue en la dramaturgia. Esto se debió a que a través de este género los escritores tenían la posibilidad de retratar los sucesos del interior, las emociones que eran propias de los individuos y también sus pensamientos, por lo que en sus obras se expresan los estados de la mente de una forma subjetiva. En las obras, esto se verá a través del desarrollo de extensos monólogos que ponen en evidencia el malestar del individuo y sus aflicciones, producto de sucesos pasados. Sus escritos están criticando constantemente a las generaciones anteriores. Por otro lado, en la poesía, el escritor se aleja de la narración de la naturaleza y esta vez lleva la mirada hacia las emociones del individuo. Adicional a ello, en sus creaciones, el escritor le apuntaba a un lirismo mucho más expresivo. La ausencia de descripciones le permitiría expresar la base de los sentimientos, de manera que a menudo en la poesía aparecerán verbos en infinitivo
exceso de adjetivos y sustantivos extensos. Entre sus temas principales están el horror y hastío de la vida urbana, sátiras a la vida burguesa y sus valores, entre otros. Una de las principales características del expresionismo estuvo ligada al estilo que manejan los escritores de la vanguardia, dado que en él es posible ver la protesta social con la que expresan sus ideas, haciendo críticas a la sociedad de acuerdo a cada contexto del que emerge. Estas críticas estaban ligadas no a personajes o hechos en particular, sino que más bien se orientaban a situaciones muy generales en función del contexto, razón por la que a menudo van a usar tipos simbólicos para la representación de sus personajes y no señalamientos específicos. Un ejemplo muy claro de esto es el libro de La Metamorfosis de Kafka, donde el protagonista amanece convertido en un insecto. La alegoría de esta maravillosa novela es que el hombre ha perdido su condición humana en un mundo mercantilizado. Se siente extraño e incomprendido en un medio hostil e incomprensible, es decir, la enajenación del ser humano ante el mundo. Ahora, lamentablemente, un hecho social que Franz Kafka veía venir desde inicios del siglo XX. Esta vanguardia surge en un momento de un auge emocional desentendido y desesperanzador, razón por la que sus escritores exponentes imprimen una perspectiva negativa sobre la realidad, elemento que será visible en sus obras literarias. El individuo ya no confía en las promesas del progresismo y la modernidad, pues identifica su nudo de contradicciones. Uno de los rasgos más importantes del expresionismo es su intención de ubicar el instinto por encima de la racionalidad, a partir de la creatividad y sus temas centrales. De esta manera, el artista expresionista se opone a las composiciones racionales, exaltando la importancia de la improvisación y con ello el retrato desde la intuición. Los escritores de esta vanguardia buscarán recursos que les permitirán distorsionar aspectos propios y objetivos de la realidad. Es por ello que recurren a distintos elementos, tanto oníricos, es decir, del sueño, como simbólicos, que les permitirán retratar la sensibilidad de los seres humanos, como en La Metamorfosis de Kafka, donde un hombre se convierte en un insecto gigante. El autor utiliza al insecto como alegoría para hacer una crítica social. Hablemos de Franz Kafka, uno de los grandes exponentes de la literatura expresionista. Su obra es de las más influyentes de la literatura universal. ¡Wow! Y bueno, uno de mis escritores favoritos. Su obra es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fantásticos,
y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, la filosofía del absurdo, la burocracia y transformaciones espirituales. Kafka es una figura clave de la literatura del siglo XX. Nos dejó una obra inigualable, enigmática y sobre todo llena de laberintos. ¡Wow! Albert Camus, Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez se encuentran entre los escritores influidos por la obra de Kafka. El término kafkiano se usa en español para describir situaciones insólitas, por lo absurdas y angustiosas como las que se encuentran en sus obras, y tiene equivalentes en otros idiomas. Sí, era un genio. Tocayo de Franz Liszt, por cierto. Franz Kafka fue un autor checo cuya obra escrita en lengua alemana está considerada como una de las más influyentes de la literatura del siglo XX. Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos, en 1888, Franz se formó en un ambiente cultural alemán. Pronto empezó a interesarse por la mística y la religión judía, que ejercieron sobre él una notable influencia. Franz tuvo 3 hermanas menores. Otros 2 hermanos mayores habían muerto en sus primeros años de vida. El joven Kafka se destaca como un buen estudiante de rasgos enfermizos, que domina tanto la lengua checa como la alemana. En 1901, una vez terminados sus estudios de enseñanza media en colegios alemanes, y ante la insistencia de su padre, Franz comienza los estudios de Derecho y Germanística en la Universidad Alemana de Praga. Resumen de la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Samsa, transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él. Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para incitarlo a salir porque no está presente en el trabajo. Y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El jefe se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Gret será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, tratará de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana decide sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Llega su padre y al ver la escena, toma unas manzanas que va arrojándolas una por una al insecto. Y un trozo de ellas se incrusta en el insecto. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su transformación repentina, todos comenzarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco
y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura. Además, se contrata a una nueva criada que trata mal a Gregorio. Y además, se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Gret tocaba el violín y anhelaba a ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren y piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Entonces Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Gret se molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano. Un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y él ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio, como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco. La familia no puede ocultar su alegría. Y el padre de Gret le dice: vete, que es hora de buscarse un marido. Análisis de la obra. En la Metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que su padre lo amenaza con el bastón o con las manzanas, y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. Por ejemplo, El proceso tratará sobre la justicia invisible y El castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán reconocidas transversalmente por el absurdo, o por el término que ya mencionaba anteriormente, lo kafkiano. El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra, pues Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación. No es casual que en las descripciones del padre, este no se pueda desprender del uniforme de ordenanza, o que Gregorio Samsa, el hombre del siglo XX, entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho, la familia lo deseche, no solo por su apariencia, sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo, un absurdo que cruza los límites, pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Albert Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista, o en las líneas del filósofo Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad, con la incursión de un insecto para expresar la soledad, hacen de esta una obra expresionista. Tan solo
Imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. En conclusión, la metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde el ser humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad simplemente lo desecha.